Me llamo Felipe y soy vigilante nocturno. Llevo más de 10 años trabajando en este oficio, pero nunca había vivido algo tan perturbador como lo que me sucedió en mi último trabajo. Esto ocurrió hace aproximadamente un año, cuando acepté un puesto como guardia en una morgue local. Necesitaba el dinero y no me importó trabajar en un lugar tan inquietante. Al principio, me pareció una tarea sencilla, vigilar las instalaciones, asegurarme de que todo estuviera en orden y reportar cualquier anomalía. Pero pronto descubrí que este trabajo sería muy diferente a lo que esperaba. Mi primer día comenzó como cualquier otro. Llegué temprano para conocer a mi compañero del turno de día, un hombre mayor llamado Ramón. Ramón había trabajado allí durante más de 20 años y conocía el lugar como la palma de su mano. Al despedirse de mí, me entregó un pequeño manual con unas reglas escritas a mano. Léelo detenidamente, Felipe, me dijo con una seriedad que me inquietó. Estas reglas son importantes. Síguelas al pie de la letra y no tendrás problemas. Le agradecí y guardé el manual en mi bolsillo sin prestarle mucha atención. Pensé que solo contenía procedimientos básicos de seguridad. Esa primera noche, recorrí las instalaciones para familiarizarme con el lugar. La morgue era fría y silenciosa, con pasillos largos y luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. No tardé en sentir una inquietud creciente, pero traté de mantener la calma. Fue en esa misma noche cuando escuché por primera vez un susurro. Estaba en el pasillo principal cuando oí una voz débil que pedía ayuda. Mi instinto fue correr hacia el sonido, pero recordé las palabras de Ramón y saqué el manual del bolsillo. Una de las reglas decía claramente, asterisco asterisco, si escuchas que alguien te pide ayuda, no te acerques. Asterisco asterisco me pareció ridículo, pero decidí seguir la instrucción por precaución. Me quedé quieto, tratando de ignorar la voz que seguía pidiendo ayuda. A medida que avanzaba la noche, vi algo aún más extraño. Mientras hacía mi ronda, vi a una mujer caminando por uno de los pasillos. Su figura era borrosa y parecía deslizarse más que caminar. Recordé otra regla del manual, asterisco asterisco, si ves gente en el pasillo, ignórala. Eres la única persona aquí. Asterisco asterisco, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero seguí adelante, intentando no pensar en lo que acababa de ver. La primera noche terminó sin mayores incidentes, pero el miedo ya se había instalado en mi mente. Las noches siguientes, las experiencias extrañas continuaron. Escuchaba risas, pasos y susurros en los pasillos vacíos. Cada vez que miraba en la dirección del sonido, no veía nada. Comencé a dudar de mi cordura, pero sabía que no podía permitir que el miedo me dominara. Después de una semana de trabajo, estaba agotado y al borde de la renuncia. Una noche, mientras intentaba controlar mi respiración acelerada después de escuchar otra vez los susurros, Ramón llegó para su turno diurno y notó mi estado. «Felipe, ¿has leído las reglas?», me preguntó con una mirada inquisitiva. Asentí, pero no pude ocultar la verdad por mucho tiempo. Le confesé que no había leído el manual completo. Ramón suspiró y me llevó a una pequeña sala de descanso. «Tienes que entender algo, muchacho. Este lugar no es como cualquier otro. Hay cosas que suceden aquí que no tienen explicación lógica, pero son reales». Me contó historias de otros vigilantes que habían trabajado antes que yo. Algunos se habían marchado después de una sola noche, otros habían durado un poco más, pero todos habían experimentado fenómenos similares. Me explicó que la morgue estaba construida sobre un terreno que había sido un cementerio antiguo y que durante la construcción se habían encontrado restos humanos que nunca fueron correctamente reubicados. Se decía que las almas de los muertos no descansaban en paz y que sus espíritus vagaban por los pasillos. Ramón también mencionó algo que me dejó helado. Me dijo que, años atrás, un vigilante había intentado ayudar a alguien que escuchó pidiendo auxilio. Cuando lo encontraron a la mañana siguiente, estaba en estado de shock y no podía hablar coherentemente. Murió poco tiempo después, y nadie supo nunca qué había visto exactamente. Las reglas están ahí por una razón, Felipe. No las ignores si quieres mantener tu cordura y tu vida. Aquella conversación me hizo reconsiderar mi postura. Decidí darle una segunda oportunidad al trabajo, pero esta vez, siguiendo las reglas al pie de la letra. Cada noche me recordaba a mí mismo las instrucciones, no responder a las voces, ignorar a las figuras en los pasillos y mantenerme siempre alerta. Una noche en particular, las cosas se pusieron especialmente aterradoras.
Estaba en mi oficina revisando las cámaras de seguridad cuando vi algo extraño en una de las pantallas. Una figura oscura estaba parada frente a una de las puertas de las cámaras frigoríficas. Parecía mirarme directamente a través de la cámara. El manual tenía una regla específica para esto: asterisco asterisco, si ves algo en las cámaras de seguridad, no lo busques en persona. Asterisco asterisco, tragué saliva y me obligué a seguir mirando las pantallas, aunque todo mi instinto me gritaba que saliera corriendo de allí. Poco después, las luces comenzaron a parpadear y el sistema de cámaras falló por completo. La oficina quedó en penumbra, y solo podía escuchar mi respiración y el latido acelerado de mi corazón. Me acordé de otra regla: asterisco asterisco, si las luces parpadean, permanece inmóvil y espera a que se estabilicen. Asterisco asterisco, cerré los ojos, respiré profundamente y traté de mantener la calma. Tras lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos minutos, las luces volvieron a encenderse y las cámaras se restablecieron. Miré nuevamente las pantallas y vi que la figura había desaparecido. Me quedé sentado, temblando, hasta que mi turno terminó. Cuando Ramón llegó por la mañana, le conté lo sucedido. Escuchó en silencio y luego asintió, como si todo lo que decía fuera completamente normal. Estás haciendo lo correcto, Felipe. No intentes entenderlo. Solo sigue las reglas. Con el tiempo, aprendí a convivir con los extraños sucesos de la morgue. Las voces, las figuras y los fallos en las luces se convirtieron en una rutina macabra, pero sabía que mientras siguiera las reglas, estaría a salvo. Una noche, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me hizo cuestionar todo lo que había aprendido. La figura oscura volvió a aparecer, esta vez en un pasillo cercano a mi oficina. Se movía lentamente, como si buscara algo. Pero esta vez, no desapareció. Continuó avanzando hacia la oficina y su forma se hizo cada vez más clara. Era un hombre alto, con ropas antiguas y un rostro pálido y demacrado. Sentí un terror visceral, pero recordé las reglas y me quedé quieto. La figura llegó a la puerta de la oficina y se detuvo. Podía sentir su presencia, aunque no levanté la vista. Pasaron unos minutos interminables antes de que finalmente se alejara. Cuando por fin me atreví a mirar la pantalla de la cámara, vi que había desaparecido. Mi cuerpo entero temblaba y apenas podía pensar con claridad. Sabía que había algo más en esa figura, algo que no había sentido con las otras apariciones. Las semanas siguientes fueron un infierno. Las visiones y los sonidos se intensificaron y mi salud mental comenzó a deteriorarse. Ramón notó mi estado y me llevó a un lado una mañana, con una expresión de preocupación genuina. Felipe, creo que necesitas un descanso. Este lugar puede hacerle eso a las personas. Me aconsejó que tomara unas semanas de vacaciones, que descansara y me alejara del trabajo por un tiempo. Seguí su consejo y me tomé un tiempo libre, esperando recuperar algo de paz. Durante mis vacaciones, no pude dejar de pensar en la morgue y en todo lo que había visto. Leí sobre fenómenos paranormales, cementerios antiguos y espíritus inquietos, tratando de encontrar alguna explicación racional o espiritual para lo que había experimentado. Al final de mi descanso, decidí que no podía regresar a la morgue. Llamé a Ramón y le informé de mi decisión. Él lo entendió y me deseó lo mejor. Nunca olvidaré su amabilidad y el apoyo que me brindó durante mi tiempo allí. Aunque dejé el trabajo, las experiencias en la morgue dejaron una marca indeleble en mí. Todavía tengo pesadillas con las figuras en los pasillos y las voces que piden ayuda. Pero más que nada, recuerdo las reglas. Las reglas que, aunque extrañas y perturbadoras, me mantuvieron a salvo en un lugar donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan de maneras que aún no comprendo completamente. Hoy, cuando cuento mi historia, algunos me miran con escepticismo y otros con fascinación. A veces, siento que no importa si me creen o no. Lo importante es que, gracias a esas reglas y a la guía de Ramón, salí con vida de la morgue. Y cada vez que paso cerca de un cementerio o un lugar antiguo, recuerdo que hay cosas en este mundo que no comprendemos del todo. Cosas que existen más allá de nuestra percepción y que pueden afectar nuestras vidas de maneras inimaginables. Aunque dejé el trabajo en la morgue, la curiosidad sobre lo paranormal nunca me abandonó. Decidí seguir investigando, asistiendo a conferencias y leyendo libros sobre fenómenos inexplicables. Incluso formé parte de un grupo de investigación paranormal durante un tiempo. Sin embargo, ninguna de mis experiencias posteriores se comparó con lo que viví durante esas noches en la morgue.
Un año después de dejar la morgue, recibí una llamada de Ramón. Se alegró de escuchar mi voz y me contó que había decidido jubilarse. Durante la conversación, me confesó que él también había tenido experiencias perturbadoras en la morgue a lo largo de los años, aunque nunca tan intensas como las que yo había vivido. Me agradeció por compartir mi historia y por haber seguido las reglas, lo que, según él, había ayudado a mantener la paz en el lugar. Antes de colgar, Ramón me reveló un último secreto. Me contó que las reglas habían sido escritas por el primer vigilante nocturno de la morgue, un hombre llamado Eduardo, que trabajó allí cuando la morgue se inauguró. Eduardo había sido un hombre religioso y creyente en lo sobrenatural. Tras experimentar varios sucesos inexplicables, redactó las reglas basándose en sus propias vivencias y conocimientos espirituales. Su objetivo era proteger a los futuros vigilantes de los peligros que él había enfrentado. A pesar de que mi tiempo en la morgue fue breve, las enseñanzas de Eduardo y la guía de Ramón me dejaron una profunda impresión. Aprendí que hay cosas en este mundo que desafían nuestra comprensión y que, en ocasiones, la mejor manera de enfrentarlas es con respeto y precaución. Las reglas de la morgue me enseñaron a no subestimar lo desconocido y a siempre estar preparado para lo inesperado.